lineales y no lineales. ¿Listo? Entonces, ¿qué características van a tener este tipo de cargas? Cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje sinusoidal, ¿cierto? Y a esa fuente de voltaje le aplicamos una carga de tipo lineal, entonces esa carga lineal, por la misma característica que tiene, va a hacer que se extraiga una corriente de la fuente, ¿cierto? Pero esa corriente va a tener una forma de onda senoidal con un desfase al de la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, si nosotros visualizamos, ¿sí? Si nosotros visualizamos acá el voltaje y la corriente, por ejemplo, vamos a suponer que este es el voltaje que nos entrega la fuente. ¿Cierto? Un voltaje senoidal. El hecho de que le estemos aplicando ese voltaje a una carga lineal, la carga lineal no va a cambiar las características senoidales de la señal, ¿sí? Es decir, la señal senoidal va a seguir siendo una señal senoidal. ¿Listo? Lo único es que se va a desfasar con respecto a la señal de voltaje. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, una corriente que puede estar atrasada, ¿cierto? Más o menos esta, ¿sí? Entonces la señal negra será una señal de voltaje, la señal roja será una señal de corriente. ¿Listo? Pero sigue siendo una señal senoidal. ¿Listo? Cualquier carga, ¿cierto?, que sea una combinación de elementos lineales como resistencias, condensadores, inductores, hace que esa corriente sea de tipo senoidal. Entonces, ustedes pueden tener un circuito, por complejo que sea, ¿cierto?, que esté fabricado con resistores, ¿cierto?, condensadores, inductores. Puede ser un circuito complejo, pero dado que son elementos, ¿cierto?, lineales, entonces esta carga va a ser una carga lineal. Y lo único que va a ocurrir es que la corriente y el voltaje se van a desfasar. No va a ocurrir nada más. Esa es la teoría básica de circuitos AC. ¿Listo? Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros en electrónica de potencia no vamos a trabajar con cargas lineales, porque vamos a utilizar rectificadores, inversores, ¿cierto? Entonces, nuestro sistema va a tener una carga no lineal. Entonces, al tener una carga no lineal, vamos a obtener una corriente que no necesariamente es una corriente senoidal. Entonces, la corriente que va a salir acá puede ser una corriente diferente a la forma de onda de voltaje. Entonces, para la carga lineal dijimos, nuestro voltaje es una forma de onda senoidal y la corriente también es senoidal, lo único es que va a estar desfasado. ¿Listo? Por complejo que sea el circuito, lo peor que puede ocurrir es que se desfase. Pero cuando la carga ya no es lineal, por ejemplo, un rectificador, ¿cierto? Esto puede ser un rectificador. Entonces, ya nuestra forma de onda de voltaje y de corriente no van a coincidir. Entonces podemos tener nuevamente nuestra forma de onda de voltaje y la corriente puede ser muy diferente. La corriente puede ser, por ejemplo, algo como esto.
¿sí? Que no necesariamente sigue la misma forma de onda sinusoidal. ¿Listo? La forma de onda de la corriente.